por ejemplo, algo que tenía que ver con la casa o sí, con todo, que no sé qué otra palabra ponerle. Ok, listo, bien. Alguien tiene un caso diferente, entonces la libertad de expresión. Ahí se ve afectado ese derecho. ¿Alguien conoce otra situación que hayan observado diferente? Angélica. Pues como yo lo he mencionado, pues yo estoy en los trabajos anteriores, trabajé con el grupo de mujeres. Entre este hay una señora que sufrió violencia de género a tal punto de que allá la tuvieron que reubicar. Eh, Ella comenta de que, Violencia de género. Ok. sí, o sea, ella comenta que fue a tal punto de que ella ya no podía salir de la casa por miedo al Ujú, marido. La golpeaba y la humillaba a tal punto de que ella simplemente se aisló de toda su familia, de sus amigos, no sentía el valor ella sola. Ella decidió pues a realizar todo ese proceso de la separación, de restaurarse en otro sitio, más que todo fue por sus hijos. O sea, el miedo de que si se cansa de mí le va a pegar a mis hijos. Entonces fue más que todo por ese valor de que decidió salirse de ahí. Pero nos comentó durante todo ese proceso que se realizó en los trabajos anteriores, de que ujú, fue bastante difícil el conocer, el volver a confiar en las personas, el nuevo ujú, que se restauró. ok. Bueno, muchas gracias por compartir. Miren que ustedes mismos estamos, y esto lo vamos a retomar más adelante, y es que para hablar de empoderamiento hay que reconocer en las mujeres esas situaciones vulnerables, esas situaciones de subordinación, ¿sí? Cuando sienten, ¿sí?, que sus derechos se han vulnerado, ¿ya? Entonces, en el caso tuyo, sí, el derecho al respeto, no sé qué tipo de violencia es, porque la violencia de género, pues recordemos que son diferentes tipologías, si es física, si es psicológica, si es, bueno, pero es muy importante porque vemos aquí en estos dos casos de violencia de género, y de hecho, una de las situaciones subordinadas más frecuentes en las mujeres es la violencia de género. Bueno, entonces sigamos. Gracias por su participación. Ahorita vamos a retomar esto, lo de los derechos. Y finalmente, aquí dice, ¿cómo crees que se puede promover el empoderamiento de las mujeres? Nos dice, autoestima, acciones integrales, derechos humanos, memoria, conocimiento, límites sanos, condiciones sociales, oportunidades individuales. Bueno, muy bien. Ahorita si nos queda tiempo, podríamos allá al final como diseñar algo de del proyecto que les pienso compartir, de experiencia mía. Aquí lo importante es que ustedes están diciendo algo muy clave, y es que todo psicólogo comunitario debe saber de un marco legal, y ese marco legal es el que busca garantizar los derechos humanos de estas mujeres. De saber que en el caso de las mujeres hay unos derechos puntuales específicos que ahorita vamos a ver. Es muy importante que hay que activar una ruta en caso de que esta persona pues haya sido vulnerada sus derechos. Y lo importante aquí, lo que ustedes están diciendo y que lo retomo, y es que muy importante esas condiciones, sí, esas condiciones de contexto son muy importantes. Entonces, ahorita vamos a retomar todo eso en la medida que vamos a viendo la presentación. ¿Listo? Por favor, me confirman si ven la presentación y en grande. Sí, señora. Bueno, gracias. Bueno, entonces,
hoy quiero comentarles a ustedes, compartirles un conocimiento. Esto es para dar un curso, diría yo. Desarrollo comunitario, empoderamiento femenino, una experiencia con aciertos y retos. ¿Listo? El objetivo de este CIPAS es aportar a ese resultado de aprendizaje del curso que tiene que ver con mucho con la autogestión y la comunidad. Ustedes vieron por encimita en la tarea número 4 eso del empoderamiento psicológico. Yo hoy me voy a enfocar más es hacia el empoderamiento en las mujeres. Entonces ya hicimos la primera actividad de conocimiento. Vamos a hablar sobre lo que es la perspectiva del empowerment, antecedentes, empoderamiento en las mujeres, su concepto como tal, las señales que nos permiten a nosotros decir, bueno, esta mujer está empoderada. Por ejemplo, en el comentario que tú hacías, Angélica, de que queda como ese sentimiento de desconfianza, es porque aún está, hay que hacer un trabajo muy fuerte sobre ese reconocimiento, esa exteriorización de ese sentimiento y aceptación de esa situación con ella. Y ahorita vamos a ver esa parte que es muy importante que tú, para que lo vayas conectando con lo que vamos discutiendo. Lo otro es que vamos a ver algo sobre promoción del empoderamiento de las mujeres, cómo se puede promover. ¿Listo? Y si les comparto una experiencia de proyecto y ustedes me van a ayudar a pensar, bueno, sobre eso, sobre uno de esos objetivos, cómo sería esa actividad. Entre todos lo vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, entonces la perspectiva empowerment. Si ustedes ven, en la psicología comunitaria se manejan varios modelos, varias perspectivas teóricas, ¿sí? Dentro de esas perspectivas teóricas y modelos, y ahí me estarás recordando, Rosa, cuando les seleccioné lo de la matriz, aquí hago una salvedad, aquí nos está acompañando una de las practicantes del semillero de investigación, que es Rosa. La quise hacer partícipe de este espacio precisamente porque ella está haciendo una investigación conmigo y con otra docente y otro estudiante sobre lo que es una investigación documental sobre las experiencias de prácticas. Entonces, dentro de la experiencia de prácticas, cuando ustedes estén en prácticas, ustedes deberán definir dentro de su marco teórico qué perspectiva van a asumir desde la teoría, pero también desde lo metodológico, y ahorita vamos a ver eso también. Entonces, hoy estamos hablando sobre la perspectiva de empowerment. Es muy importante decir que el primer psicólogo comunitario en reflexionar es Rappaport y es en el año 1984. Este psicólogo comunitario nos dice que esta perspectiva, este modelo de intervenir, de evaluar y mirar la comunidad, se centra en qué? En buscar y movilizar los aspectos positivos, esas fuerzas, ¿sí? Y potencializarlas en cada grupo social. ¿Qué significa cuando ellos nos hablan de fuerzas, de aspectos positivos? ¿Qué quiere decir esto? Y es, ¿qué recursos cuenta esta comunidad, tanto a nivel individual y colectivo, para afrontar una situación de vulnerabilidad o de subordinación? La potenciación o el empoderamiento se da si hay una situación a priori, ¿no? De vulneración. En psicología comunitaria hablaríamos de comunidades marginadas, ¿sí? Donde están expuestas a situaciones dolorosas, y de ahí que ustedes en el curso, pues, a cada rato estén escuchando sobre las víctimas del conflicto armado. Me gustaría que alguno de ustedes me leyeran este caso, la comunidad La Merced. Y vamos entonces a empezar a relacionarlo con este concepto de lo de empoderamiento. A ver, ¿quién les gustaría? De los que no han hablado. Hoy está calladito, Jesús. De los que no han hablado. ¿Quién les gustaría Bueno, participar? ¿me escuchan? Ah, sí, señor, sí te escuchamos. La comunidad La Merced se muestran preocupados por el vertido de desechos tóxicos
que realiza una empresa de productos químicos en torno a su comunidad. Estas personas se reúnen y deciden unir sus fuerzas para encontrar una solución a este problema. Se organizan y crean en su comunidad una asociación para la defensa de su medio ambiente y consiguen progresivamente que otros miembros de la comunidad participen en la causa. Moviliza otros recursos de su propia comunidad. Dicha asociación busca el apoyo de otros grupos como la Asociación de Vecinos, Escuela Local y Sindicato Político. Con el apoyo de esta, la comunidad consigue modificar la política local en material de vertidos. Musin 2004. Bueno, muy bien, gracias. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son esos aspectos positivos y fortalezas de la comunidad? Según lo que acaba de decir el compañero. Básicamente nos está diciendo es que la comunidad siente incomodidad precisamente porque le están dejando cerca esos desechos tóxicos, dicha empresa. Entonces ellos se sintieron, ¿sí? Molestos y ahí se les está vulnerando, sí, el derecho ambiental, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes, dentro de ese discurso, ¿cuáles son como esos recursos, esas fortalezas de esa comunidad? Como chicos. Bueno, entonces, dime. Pues que ellos se unen Muy y bien. buscan soluciones dentro de la misma comunidad y pues se unen a otras asociaciones que los apoyen dentro de ese proceso. Ajá, muy bien. Listo. Es importante que ustedes a estas alturas empiecen a usar terminología de la psicología comunitaria, ¿cierto? Entonces, podemos evidenciar varios procesos grupales allí. ¿Qué los hace a ellos fuertes como comunidad? ¿Qué hace que esta comunidad se empodere? Haya empoderamiento. Uno, ¿sí? Sean procesos grupales como la participación. Aquí hay un liderazgo cooperativo. Se da la autogestión, porque, a ver, ¿quién me dice por qué se da la autogestión allí? Porque son ellos mismos quienes gestionan en busca de ese apoyo de los diferentes grupos que se mencionan. Ujú, muy bien, entonces empiezan a generar estrategias por su propia cuenta para poder, ¿sí? Eh, solucionar este problema. Es como, no sé si ustedes por su lugar, sí, pero aquí en el Valle, por ejemplo, bueno, está Veolia. Entonces, una iniciativa de la comunidad, por ejemplo, sería, ¿no? Que suelen hacer, ¿no? Juntar firmas porque es que están sintiendo que está llegando muy caro el servicio de energía. Y entonces ellos deciden juntar una firma y solicitar el servicio, cambiar la empresa. Esa es una acción comunitaria donde el líder de la comunidad pues convoca y busca generar, ¿cierto? Algún cambio allí. Lo que yo quiero tratar de decir con esto es que para que haya empoderamiento, pues es importante que exista esa participación, que exista esa autogestión, pero que también la comunidad hable el mismo lenguaje, que es lo que en mi caso, pues no sucedió, que es la experiencia que les voy a compartir más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces, muy importante, chicos, la teoría del empoderamiento implica un ejercicio necesario para el compromiso con las comunidades, ¿sí? Para nosotros los psicólogos comunitarios es muy importante generar en todo proceso de acompañamiento ese empoderamiento, ¿sí? Primero,
nosotros, a través de un diagnóstico, identificar esos recursos individuales, sociales de esa comunidad, pero también ayudar a que esa comunidad lo descubra, ¿no? Porque a veces no se dan cuenta de esas habilidades que tienen, de esos recursos que tienen. Entonces, para el empoderamiento es muy importante los recursos, que es lo que yo les decía a ustedes. Veíamos que en el anterior, pues, son muy participativos. Angélica decía que se unen, hay una cohesión grupal, en términos, pues, organizacionalmente hablando. Y vemos que también para esta teoría es muy importante los valores. Y aquí, el principal valor que resalta esta teoría es como la equidad. Ella dice que hay mucha desigualdad, ¿sí? Y entonces, por eso el psicólogo comunitario siempre está apoyando a comunidades que tengan alguna situación de vulnerabilidad. Y si nosotros vamos a analizar los que hemos trabajado, pues, en colegios públicos, por ejemplo, uno analiza que uno va a un colegio público a desarrollar un proyecto y tú analizas el contexto y en ese contexto hay desigualdad, precisamente porque ves, ¿sí? Desde esta posición, ¿no? Desde esta teoría, ves adolescentes que en vez de estar estudiando en el colegio, pues están en las esquinas, consumiendo, robando, ¿sí? Vemos que hay, y eso se ve mucho en los adolescentes, y es esas zonas fronterizas, ay, no, el poder del territorio. Y entonces desde esta perspectiva se dice que eso se debe a que no hay oportunidades en el contexto, ¿sí? Algo que están haciendo acá en el Valle, en Cali, por ejemplo, y uno podría decirlo, y es que en la parte del oriente se busca crear una universidad, que se dé esa universidad, porque en el oriente, pues históricamente, se dan muchas situaciones, hay mucha pobreza, hay mucha delincuencia, en algunos barrios, no todos, no hay que generalizar, pero sí hay unos barrios críticos, donde tú vas y pues es muy difícil ingresar, porque no sabes si te van a robar o no. Entonces, aquí lo que está diciendo es que el empoderamiento se fija es hacia la vulnerabilidad, hacia la desigualdad. Y de ahí que nosotros, pues ahorita toquemos a las mujeres, porque pues ustedes ahorita me recordarán en la historia, en las ciencias sociales, pues sucedieron hechos que nos han mostrado esa vulnerabilidad de la mujer debido al sistema patriarcado, a esas creencias que aún persisten en muchos cursos y que pues de alguna manera le niegan esa posibilidad de posicionarse de otra manera a la mujer. Entonces, para la teoría de empowerment es muy importante la diversidad y aquí por eso se habla también de la mujer, porque siempre se maneja un enfoque diferencial precisamente porque cuando ellas tienen alguna violencia de género, pues hay que activar unas rutas, ¿sí? Si sucede una violencia familiar, pues hay que activar esa comisaría familiar. Entonces, son muchas cosas que ustedes, es muy importante que ustedes lo dimensionen desde esta teoría, la diversidad. Es muy importante que cuando se haga un acompañamiento, tener en cuenta ese marco legal, pero a la vez ese trato inclusivo y diferencial que se le debe dar a las personas. No es lo mismo yo acompañar a una persona, a una mujer indígena, porque la mayoría pues de los grupos indígenas tienen su manera y su norma de regir y primero que todo pues a ellos hay que consultarles antes de uno decirle no, vaya usted para la comisaría, para la fiscalía, no. O sea, al grupo indígena hay que consultar cuáles son sus normas, su proceder. Y eso es tener en cuenta la diversidad de ese grupo. También es muy importante tener en cuenta, y ahorita lo estamos analizando con el caso, de que este enfoque en empoderamiento busca desarrollar
afectar a 3 niveles importantísimos o dimensiones, ¿sí? Uno, el individual, cuando decimos no, generar conciencia, ¿sí? Reflexión sobre su experiencia. En el caso, pues, cuando estamos haciendo la actividad número 4 sobre el perdón, ayudar a que estas personas sanen, ¿cierto? Lo organizacional, pues nosotros generamos grupos. Hablábamos en la primera actividad del curso y decíamos, no, se busca que generar ciertas técnicas grupales como es la participación, el liderazgo, la autogestión y a su vez lo comunitario. Y es que el empowerment no puede concebir si las personas pues están en comunidad, en ese colectivo, y de hecho es muy importante tener en cuenta lo colectivo para generar transformaciones. Y finalmente quería compartirles que desde esta teoría, si ustedes, y ahorita lo vamos a analizar en el proyecto que les voy a compartir, pues hay una parte que dice investigación-acción. ¿Sí? Esa es una, para que tome apunte, Rosa, esa es una metodología, esa es una de las metodologías para desarrollar proyectos de intervención y a la vez investigación. Lewin es el que acuña este tipo de metodología en la psicología comunitaria. Y lo que se busca es que ustedes al mismo tiempo se acompañe a la comunidad, se genere transformación, cambio social en esa comunidad y a su vez ustedes estén investigando, es decir, registrando, aplicando instrumentos sobre esa realidad para comprender esa realidad, ¿ya? Esta es una de las metodologías, que es diferente a la metodología participativa. Aquí desde este enfoque lo que prima es esta metodología que es la investigación-acción. Entonces, resulta, como les estaba diciendo ahorita, el empoderamiento de las mujeres es un tema, si usted va a consultar, muchas mujeres, muchos movimientos hablan sobre el empoderamiento de las mujeres, pero yo me voy a centrar desde la psicología comunitaria, aterrizarlo desde allí, haciendo una salvedad, pues, de algunas mujeres que no son psicólogas, sino que son sociólogas o investigadoras en la educación y que han aportado, me parece, elementos muy importantes, ¿sí? Y que la psicología comunitaria se ha nutrido de ello. Entonces, vemos que yo quisiera que ustedes me recordaran un poco José eventos, esos hitos de la historia. A ver, para poder llegar a esta conferencia mundial sobre la mujer, es decir, de reconocer, reconocer los derechos de ellas que también sean reconocidos a nivel internacional, esto lo hizo la ONU en 1995, pues tuvo que suceder muchas pérdidas, ¿sí? Una de esas, por ejemplo, 2 muertes consecutivas de 2 mujeres, ¿sí? Una de ellas hizo un libro, ¿sí? Sobre, bueno, los derechos de las mujeres. Pero también tuvimos una gran pérdida el 8 de marzo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Qué pasó históricamente? A ver, hagamos memoria. ¿Qué pasó el 8 de marzo? Sí, ¿Por no, qué celebra el 8 de marzo? porque hubo un incendio en una fábrica en Estados Unidos que murieron muchas mujeres. Sí, así es. Murieron muchas mujeres y estas mujeres pues estaban haciendo pues una protesta, ¿sí? Y es que están exigiendo pues un trato más digno, un trabajo con condiciones más dignas. Y por eso siempre el 8 de marzo nos recuerda esa batalla y esa memoria que hicieron estas mujeres, de ahí que se celebre el 8 de marzo. Y todo radica, o sea, se empieza a hablar de empoderamiento en Estados Unidos, ¿sí? Ahí se origina todo.
Y es como irónico, ¿no? Porque este país, aún a pesar de hacer tanta gestión y haber tanto investigador, tanto estudioso sobre lo que es la equidad y esto de los empoderamientos, pues vemos que de los discursos políticos hay mucha vulneración todavía, ¿no? Sobre este principio de la equidad en las relaciones. Bueno, entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque todos esos hechos hicieron que se generara esta conferencia mundial sobre la mujer. Y aquí es donde empiezan entonces a pensarse cosas, ¿sí? Entonces tenemos a Kivier, tenemos a Rollins, y aquí, por ejemplo, ella nos dice que es muy importante cuando usted esté generando empoderamiento, tener en cuenta las condiciones sociales, históricas, culturales que está viviendo estas mujeres, porque no es lo mismo hablar ah, de mi abuela, ¿sí? Años atrás, ¿sí? Podríamos decir, yo les pregunto esto, hablar de las abuelas de los años atrás, uno podría decir que su nivel de empoderamiento era muy bajo. Y yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Quiénes de aquí, de sus abuelitas, pues logró estudiar, o sea, completar por lo menos el bachiller? Era muy complicado, porque era muy complicado precisamente porque en esa época a los únicos que se les permitía pues lograr esto y todo y estudiar y ir hasta eran a los hombres. Pero ya después de que sucedió este hecho internacional, mundial, pues las cosas empiezan a cambiar y ya entonces la mujer empieza a posicionarse. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que cada vez que usted vaya a una comunidad, analice sus condiciones geográficas y también cuál es la posición que está asumiendo la mujer. Si es una mujer segura de sí misma, que quiere de alguna manera superar esta situación que está viviendo de subordinación, o por el contrario, es una mujer que prefiere asumir un rol o un lugar de víctima. Entonces son muchas cosas que ustedes, pues, es importante que analicen cuando hablamos de posición. Aquí Kivier nos habla de que, y nos dice algo muy importante, y eso es algo que no he tocado, y es que al hablar del empoderamiento, pues necesariamente hay que hablar del poder, ¿sí? El empoderamiento surge porque hay un desbalance de poder entre las condiciones de equidad, las condiciones laborales, las condiciones académicas entre el hombre y la mujer, ¿sí? Hay un desbalance de poder. Y lo que se busca a través del empoderamiento es que haya como esa equidad, ¿sí? No es que la mujer como pues todavía sigue el discurso, no, es el sexo débil y el hombre es el sexo fuerte. Sí, todavía sigue ese discurso. No se trata de quién es el más fuerte y quién es el más débil, no, sino que se trata de que usted sea tratada con iguales condiciones, ¿sí? Lógico que va a haber diversidad. Afortunadamente, el hombre es diferente y la mujer también es diferente y su manera de ser es diferente, afortunadamente. Pero sí, cuando hablamos de derecho al trabajo, a la educación, pues eso sí debemos de estar en esa misma posición de poder sin atacarnos ni vulnerar, ¿sí? Ni a la mujer ni al hombre, sino que entrar es a construir conjuntamente. Y finalmente, para los que quieren explorar un poco más, y aquí Stephanie Riller es psicóloga comunitaria, muy juiciosamente ella, en su libro habla sobre, bueno, cómo es el empoderamiento y reflexiona. Y aquí ella dice algo muy bonito. Y ella nos dice, no, espere un momento. Para que se dé un empoderamiento auténtico, ¿sí? En las mujeres, pues es muy importante respetar su libertad de elegir. Para unas es más fácil ser autónomas, ven, empezar a buscar trabajo, bueno, pero para otras deciden es hacerlo en colectivo, ¿sí? Y eso es respetable, ¿sí? Es decir,
que le gusta participar en grupos. Uno podría decir, una mujer es empoderada, bueno, ella hace ejercicio sola, pero lo que nos está diciendo aquí es, no, hay también una mujer es empoderada si ella decide hacerlo con personas, es decir, ir al gimnasio, interactuar con los demás. Y eso es respetable. Entonces, a mí lo que me parece muy valioso aquí de Stephanie Riller es que ella, la mujer, es la que decide, ¿sí? Cómo empoderarse, si de manera individual o de manera colectiva. Entonces, para que sigan, ¿sí? Los que quieran, pues, profundizar un poco sobre Stephanie Riller, que es psicóloga comunitaria, los invito a que lean entonces su libro, ¿sí? Sobre cómo es el empoderamiento. Y pues, si están interesados, yo les comparto el libro. ¿Listo? Bueno, sigamos. Aquí les traje una información que es sobre el Observatorio Latinoamericano y del Caribe. Y entonces aquí nos dice algo, a ver, ¿quién me interpreta? ¿Quién es bueno interpretando gráficas? ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos están hablando, bueno, aquí están midiendo una variable interesante. ¿Cuál variable están midiendo, chicos y chicas? Yo quito esto de aquí que está esto hablando. El tiempo total de trabajo de 15 años de edad y más por tipo de trabajo y sexo. Y, Ujú. ¿Y qué nos está diciendo ahí? Y que está por país, ¿no? sí, y está hablando también por medio de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible como parte complementaria, ¿no? Eso. Muy bien, súper. Bueno, entonces miren que aquí nos están diciendo algo, y es que aún se sigue dando esa desigualdad, ¿sí? Nos están diciendo que las moradas, mujeres, tiempo de trabajo no remunerado, o sea, no le pagan, ¿sí? Vemos que Colombia sería esta parte morada, y si comparamos a los hombres, pues ellos no, ellos sí pasa lo contrario, ¿no? En menor proporción. Ahora vamos a otra categoría que es el morado más claro. Tiempo, trabajo remunerado. ¿Listo? Entonces miremos a ver. Aquí está chiquito. Mientras que en el caso de las mujeres, de los hombres, pues está más largo. ¿Sí ven? Es más elevado el tiempo trabajado remunerado. Y finalmente lo que está en círculo es el tiempo total de trabajo. Entonces vemos que en el hombre pues se eleva un poquito más, ¿no? Pero entonces con esto que quiero mostrarles, esto es de ahora, de marzo del 2025. Aún hay que seguir trabajándole. Aún hay muchas cosas y era lo que yo les decía, chicos. La parte política, uno podría hacer una investigación muy interesante sobre el gobierno y lo que es el empoderamiento de las mujeres. Son muchas cosas, muchos factores que hay que analizar y con esto quiero decir es que nuestro trabajo también se ve limitado a esas condiciones históricas, sociales, políticas que esté sucediendo en ese momento. Bueno, entonces acá nos dice sobre la pobreza entre 20 y 59 años. A ver, ¿quién me dice en qué parte está Colombia? A ver cómo nos va con eso. El índice de feminidad de la pobreza. ¿Cuál es el más alto? Uy, Dios mío, Dominicana, Uruguay, son los más altos, ¿no? En esta cuestión de pobreza. Pero en el caso de Colombia, pues está como en la mitad, en la mitad. Bueno, ahí nos dice también otra cosa, y es que aún siguen mujeres con condiciones de pobreza. Y mientras haya condiciones de pobreza, pues es menos probable que estudien, que se capaciten. Tristemente, y vuelvo y decimos, ¿no? A veces lo que se busca es a través de estas políticas y estas secretarías de participación comunitaria, de ser muy asistencialistas, ¿sí? Ah, no, venga, el sancocho, la olla y esto. Pero hay que replantearse si realmente están pensando
en generar esas condiciones para que esta comunidad pues salga de esta situación y cambie un poquito ese panorama. Bueno, quería traerles estas estadísticas porque es muy importante que nosotros estemos actualizados sobre qué pasa con las comunidades con las cuales trabajamos y a nivel pues de Colombia. Vemos entonces, y aquí, estos son los derechos, les he traído los derechos de las mujeres. Van tomándole pantallazo porque ahorita vamos a hacer una pequeña actividad. Esa actividad les va a evaluar un poquito lo que estamos practicando. Aquí es muy importante tener en cuenta que los derechos de las mujeres, colabora, por favor. Gracias, que los derechos de las mujeres aquí es muy importante tener en cuenta que estos son los derechos. Ahí me perdonan, mi bebé está llorando. Salud sexual y reproductivos, una vida sin violencia, participación política. Si ustedes ven, son los mismos derechos que uno busca, ¿no? A nivel, pero que es, porque es estos derechos, porque estos son básicamente los que han sido más vulnerados, perdón, en la mujer, ¿sí? Si nos vamos para la comunidad que ha sido, las mujeres que han sido víctimas del conflicto armado, pues uno de los derechos más vulnerados es la educación. Cuando reclutan, por ejemplo, a niñas, mujeres, pierden eso, ¿sí? Manejan la guerra en vez de coger un cuaderno, ¿sí? También vemos la parte sexual y reproductiva, sí, efectivamente hay abuso y pues voy a compartirles para que ustedes analicen, porque a veces creemos que solamente la violencia sexual es el abuso carnal o no, hay otras maneras. Permítanme, yo veo aquí, me salgo un poquito, pero no me quiere dejar salir. Tengo que hacerle así para poder salir a Dios. Bueno, voy a compartirles un videito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un video muy interesante donde nos muestra esa vulneración y esa es una lo que podíamos ver ahorita, es una de las cosas que más nos llegan a nosotros los psicólogos, los que trabajamos en comisaría familiar, los que han trabajado, ¿cierto? En colegios, los que, o sea, vimos que hay mucha violencia, cuando en la época de la pandemia. Bueno, entonces, por favor, me confirman si escuchan. Si no, entonces voy a volver a compartir pantalla para que puedan escuchar. Listo. Confirmo, por favor, si pueden escuchar. Vamos Sí, a poner un tutora. poquito más fuerte. Listo. Las violencias Ahí. reproductivas generan graves secuelas ¿Cuál un poquito más, profe, por fin? Bueno, ya va. en la salud física y Bueno, entonces miren. violencia reproductiva en el conflicto armado. Una verdad pendiente. Las violencias reproductivas generan graves secuelas en la salud física y mental de sus sobrevivientes. A través de este tipo de violencias, los perpetradores se apoderan de la autonomía reproductiva de las víctimas por medio de actos como la anticoncepción forzada, la esterilización forzada con métodos permanentes, los embarazos forzados que pueden ser resultado de una violación, las maternidades forzadas. Es común encontrarse con casos de seducción forzada, estrategia utilizada por los miembros de las Fuerzas Armadas en la que llegan a las comunidades y usan a las mujeres para obtener información, dejándolas a menudo embarazadas. Y por último, la violencia reproductiva institucional, que tiene dos modalidades. Por un lado, casos donde instituciones públicas se niegan a realizar el aborto
ilegal, siendo esta una negación del derecho a la salud de las víctimas al no responder a sus necesidades. Y por otro, los abortos involuntarios, resultado de aspersiones con glifosato. Durante el conflicto armado en Colombia, guerrillas, paramilitares y fuerza pública ejercieron estos tipos de violencias reproductivas contra mujeres, niñas y personas del sector LGBTI. Por lo general, en contextos donde se presentan violaciones masivas de derechos humanos, las mujeres sufren violaciones a sus derechos reproductivos, lo que nos lleva a comprenderla como una práctica sistemática. La violencia reproductiva es una violencia sin nombre y algunas de sus modalidades no son tipificadas. Dentro de las secuelas, este tipo de violencias ha obligado a las víctimas a enfrentarse a dilemas éticos, morales, religiosos y más. Dolorosamente, hay caminos y preguntas fruto de la guerra en la que no decidieron las mujeres. Bueno, si quieren escuchar, bueno, yo insisto porque la verdad esta es una realidad que se ve diariamente, no es algo que lleva años, décadas, sobre el conflicto armado. Y ya se dieron cuenta, ¿no? Lo que le pasó a un estudiante de la universidad. Fue secuestrado por disidencias de la FARC. Y eso a mí me duele bastante porque vemos cómo nos toca, o sea, cómo nos toca a nosotros cada vez más. Y es complicado mm, generar cambio cuando esas condiciones también no lo permiten. Y ahí es como nosotros como psicólogos contener y también ser como referentes de esperanza en medio de tanta destrucción que imparte otros seres humanos indolentes. Yo les comparto a ustedes esto, ustedes dirán, bueno, la profe habla mucho de conflicto armado, pero digamos que este es uno de los temas a los cuales he acompañado, he estudiado, pero además de eso, hasta he hecho voluntariados. O sea, yo hago voluntariados con el Colegio Colombiano de Psicólogos, brigadas, cosas así de este estilo porque me gusta conocer a esta población y porque de alguna manera es como un granito de ayudar a lo que está pasando en Colombia, que de alguna manera nos acompaña en nuestra historia, en lo que pase. A mí me adolece mucho que hayan secuestrado a un estudiante en la universidad. Me adolece bastante. No es estudiante mío, pero me adolece porque hago parte de la universidad. Y esas son cosas que, pues, volviendo al tema, pues nos bajan de ánimo. Pero bueno, entonces aquí en el caso del empoderamiento de mujeres, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿conocían algo de las tipologías? ¿Qué no conocían? ¿Que vieron algo como así de diferente? Pues, profe, mire que me llamó mucho la atención porque no la conocía, pero un momento a mis 24 años, yo estaba muy molesta con los soldados de, porque llegaron muchos soldados a mi ciudad, Buenaventura. Obviamente por la violencia, todo, y bueno, ahí fue que se creó la zona humanitaria y yo vivo justo en la zona humanitaria al frente, pero vi cómo a través, a la llegada de esos soldados, muchas niñas quedaban embarazadas. Pero esos soldados no se hacían responsables y simplemente pues como hacían cambios se iban y dejaban a esas niñas ahí y la mayoría eran de 16, 17, 15 años. Incluso, ¿por qué me molestó? Porque incluso mi hermana, que gracias a Dios no me está escuchando, ella prácticamente estaba cayendo en garras de estos soldados, pero porque yo después empecé como, bueno, ¿y por qué es que las niñas caen mucho? Le decían cantidades de cosas, que ganaban mucho dinero, que ellos ya tenían pues una vida resuelta por ser soldados y claro, al llegar pues con siendo nosotros una zona
justo va ligado con la pobreza de la feminidad, siendo nosotras que no tenemos un trabajo legal, que como dicen, como dijo nuestro exalcalde, somos una población del rebusque. Entonces, claro, como somos pobres, pues vemos eso como, wow, llegan otras personas de la parte interna colombiana, de las ciudades, y claro, en ese momento las jóvenes veían como, wow, una oportunidad para salir de esta pobreza, una oportunidad para estar mejor. Y muchas quedaron en embarazo, pero muchas, y nunca más se supo de esos soldados. Entonces ahora que lo miré, vino a mí ese recuerdo y ese enojo que yo sentía en ese momento, porque es que yo decía, ¿cómo las engañan y cómo se van a ir? ¿Y quién responden? ¿Y cómo se buscan a esas personas? Y así yo era como bueno, ¿y por qué caemos? ¿Y por qué? Mejor dicho, un montón de preguntas en esa época. Pero me parece Pero muy pues valioso, me parece supremamente valioso eso que tú traes, porque de alguna manera nos invita a reflexionar y qué bueno que tu hermana te tenía, porque entonces tú le generabas esos cuestionamientos, porque para poder trabajar con adolescentes, ya pues hablando en términos ya de la psicología, es muy importante generar en ellos pensamiento crítico. Y una manera de hacerlo pues es a través de la mayéutica, es a través del contraargumento, ¿sí? Que cuestionen esas creencias que tienen, ¿ya? Y mira que ese caso ahí es muy necesario empoderar a estas adolescentes. Y ahorita vamos a ver entonces esa partecita. Gracias por compartir. ¿Alguien vio algo diferente dentro de la vulneración de ese derecho? Además del que dijo la compañera. Bueno, entonces sigamos. Voy a volver a compartir pantallita. Bueno, entonces, cuando hablamos del empoderamiento femenino, hablamos de empoderamiento femenino porque ha existido una vulneración de esos derechos que acabamos de ver. Y este empoderamiento lo que busca es que las mujeres desarrollen tres cosas principales. Una de esas son capacidades. En otras palabras, esas habilidades del ser, del saber hacer, ¿sí? Y aquí vemos que es muy importante y esas primeras secciones, muy importante invitarlas a que hagan como un autoconocimiento de lo que ellas quieren, cómo lo quieren, con qué cuentan para lograr, ¿sí?, sus sueños. Cuando hablamos de empoderamiento femenino, aquí se trabaja mucho lo que es el proyecto de vida, lo que es la matriz DOFA. ¿Qué es lo de la matriz DOFA, chicos? Yo me imagino que ustedes ya han trabajado bastante ese instrumento, que es identificar entonces que, ayudarles a identificar a ellas que, por ahí alguien habló, ayudarle a identificar, ¿sí?, esas fortalezas, esas debilidades que están más relacionadas con ellas mismas internamente y también ayudarles a ver, ¿sí?, esas oportunidades y esas amenazas que están más afuera, ¿no? Dentro del contexto, afuera, sí, en el contexto. Entonces, esa primera parte de fortalecer sus capacidades, pues es todo un reto, es todo un proceso. Empezando que en el caso que trae Rosa, ayudarle a cuestionar, por ejemplo, esas creencias. El pensamiento crítico es una habilidad socioemocional que hace parte más de esas habilidades cognitivas, donde ayudan a que en este caso las mujeres, pues cuestionen entonces esas creencias que legitiman su situación. También para nosotros, y por eso les presenté el árbol de los derechos, precisamente para que ustedes tengan en cuenta que nosotros no podemos proceder o hacer un acompañamiento psicosocial si no tenemos en cuenta pues estas normas
que están en la sentencia, en la Constitución política, en todos estos instrumentos legales que garantizan de alguna manera ese acompañamiento. Pero muchas de las mujeres desconocen de esos derechos, desconocen de esa ley, por eso es muy importante también formarlas con respecto a este conocimiento del marco legal. Y finalmente, pues todo esto se hace para que ella, desde ahí, desde ese rol, empiecen a asumir otro papel, empiecen a asumir otra mirada frente a lo que han vivido, frente a esa vulneración. Cuando hablamos de posición de subordinación, hacemos referencia a ese lugar, a ese rol que yo asumo debido a una situación de vulnerabilidad con respecto a mis derechos. Y vemos entonces aquí en el caso de las niñas, y me encanta que lo conectes, Rosa, con tu vida, con tu cotidianidad, porque precisamente allí la posición de subordinación, ¿sí? Le están vulnerando, ¿sí? Su derecho reproductivo, pero además de eso, pues es subordinación precisamente porque pues ellos son menores de edad, y además de ser menores de edad, pues eh, no hay un apoyo ni estatal, sino que sí o sí tienen que tener el bebé o muchas lo pierden. O sea, hay una desprotección, por eso subordinación, hay una desprotección a comparación con otras personas. ¿Listo? Muy importante, el empoderamiento femenino se enfoca ¿hacia qué? Hacia los cambios personales, por eso hablamos de capacidades, recursos, se enfoca hacia esas transformaciones en las relaciones, ¿sí? Yo cómo me relaciono con mi familia, con el barrio, con la comunidad, con las mismas mujeres. Y finalmente se busca pues cambiar un poco esa realidad, pero esa realidad siempre pues uno tiene que ser como muy viable, ¿no? O sea, es lo que yo les decía, hay condiciones políticas, eh, como también en Colombia, pues lo que más afecta a Colombia es todo esto del narcotráfico, ¿sí? Y la disputa del territorio. Entonces, eso afecta, de alguna manera eso afecta ¿para qué? Para que se dé, ¿cierto? Y se mantenga ese empoderamiento. Sin embargo, pues hay que seguir, ¿no? Como les decía, siendo un referente de esperanza, buscando, si no se pudo aquí en Colombia, entonces vaya con todas estas herramientas y entonces usted decidirá si se va para otro país, o sea, en fin. Pero el hecho es que usted se empodere, tome decisiones. O por el contrario, decidió, sí, crear una asociación, decidió, bueno, hacer otras cosas, pero lo importante es generar cambios en ellas internos y en su manera de relacionarse con el otro, ¿sí? Que en vez de quedarse allí la niña callada con su bebé a bordo, pues la niña vaya y busca asesoría jurídica. Eso ya es una acción de empoderamiento. Es una manera de no quedar allí, ¿sí? Con su situación de sin subordinación, sino buscar una ayuda en la parte jurídica y hacer valer su derecho. Entonces, muy importante todo esto que estamos discutiendo, cómo nos damos cuenta o cuáles son esas manifestaciones para no decir que una mujer está empoderada, que las mujeres estamos empoderadas. Bueno, en primer lugar, que se evidencie seguridad en sí misma. Una mujer es segura en sí misma en la medida en que explica, defiende, argumenta, ¿sí? Sus situaciones, ¿ya? Y no teme expresarse. Además, una mujer segura en sí misma pues busca lograr, ¿sí? Todos la mayoría pues de sus metas que ha planteado. Y es firme en su palabra, cuando dice no, es no. Entonces, aquí vemos, pasa y mucho, el retorno a mi pareja. Entonces, si esta persona me vulnera, entonces me vuelve otra vez, no.
No, es segura en sí misma cuando dice, no, yo ya no quiero volver más que tú. Así tenga un sentimiento, pero recuerdo de que me hiciste daño y esto. No. Ah, eso fue una gran señal de empoderamiento en esta mujer. Proyecto de vida, ¿sí? Consolidan un proyecto de vida. Entonces estas mujeres quieren generar un emprendimiento y ellas empiezan a educarse, a buscar redes, cómo pueden hacerlo. Ingresos y control tienen ese gran poder, ese gran poder de adquirir su propio dinero, ¿sí? Así sea poquito, pero ya está, ¿sí? Facturando, como dice por allí Shakira, ¿sí? En ese sentido ya está siendo fuente de dinero. Entonces, eso para esas mujeres es muy vital. La mujer que ha sido subordinada, que ha dependido de muchas personas, que ella empiece a trabajar y a generar dinero, eso es algo muy importante. Eso, la autonomía financiera es una de las señales más importantes para que se empodere una mujer. También la importancia política, ¿sí? Vemos esto de la importancia política cuando las mujeres deciden ser líderes, participar en votaciones, bueno, en consejos, ¿sí? Todas estas cosas, eso, ahí se evidencia el empoderamiento. También vemos que ya esta mujer, por ejemplo, la que era como muy sumisa, que dependía de su esposo, que era vulnerada, pues ya empieza entonces a decir, no, espere un momento, vamos a mercar tal día, no, voy a hacer esto, o sea, ya empieza a tomar decisiones, a establecer límites y esto ya es una señal de empoderamiento. También la mujer que es empoderada realiza acciones de autocuidado. ¿Sí? Prioriza ese amor hacia sí misma, se mira con amor, ¿ya? La que es una mujer empoderada y ahí tiene que ver mucho también con la seguridad en sí misma, ¿ya? Se da un trato cálido. Vemos también actuación eficaz en la esfera pública, se desenvuelve, participa en procesos. Aquí entre nos, a mí me encantaría participar en muchas cosas, pero a veces el tiempo del trabajo no me deja, pero me encanta participar. Nada más esta semana me invitaron a una Universidad del Valle a hablar sobre psicología educativa. No podía, pero cuando ustedes tengan mujeres esa oportunidad, háganlo, de darse a conocer, de tener redes, de generar relaciones. Eso ayuda a que se empoderen ustedes también como estudiantes. Y análisis de su realidad y a nivel social con otras mujeres. Entonces, aquí es muy importante la sororidad. ¿Lo han escuchado? Sí, es muy importante Sí, que nosotros, a ver, ¿qué quiere decir, mi Rosa? dijo sororidad, ¿cierto? Sí, señora. Ujú. Es el cuidado y la ayuda entre mujeres. Muy bien. Sí, solidaridad. Eso es Solidaridad, ajá. muy importante, es muy importante tener en cuenta, ¿no? Que hay que ayudarse. Tristemente, pues hay situaciones y grupos que no son así. Aún las mujeres se atacan feo, ¿sí? Hablan mal de las otras mujeres, la juzgan, la critican, pero aún no son cuidadosas. Hay grupos que no son así. Y pues la invitación desde el empoderamiento en las mujeres es eso, que se den esa solidaridad, ese cuidado entre ellas mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿cómo promover el empoderamiento de las mujeres? Cuando ustedes estén haciendo un proyecto o cuando ustedes estén haciendo una actividad con un determinado grupo social de mujeres, es muy importante que ustedes tengan 4 componentes en cuenta. Uno de esos es el cognitivo, que tiene que ver con ayudarle a las mujeres a que autoevalúen y evalúen esos factores que ayudan a que no avancen, se desarrollen. De ahí que este sí pasó del desarrollo, ¿no?
desarrolle esas habilidades para superar esa situación de vulnerabilidad o de subordinación. Cuando hablamos de lo económico, es ayudarles a capacitar, a generar formas que ellas puedan como generar sus propios recursos económicos o buscar un trabajo con condiciones dignas. De ahí que nosotros, los psicólogos, y a ustedes, a mí se me han presentado también por pues, llamadas, me han preguntado, por eso es muy importante que ustedes también se capaciten en esta parte del emprendimiento, de lo económico, porque a los psicólogos que trabajan con mujeres le piden conocimiento de eso. ¿Sí? Si ustedes si han estudiado sobre emprendimiento, eh, sobre empresas, porque esto lo piden mucho, ya que esto es un componente importantísimo para empoderar a la mujer. También vemos esta parte de la política. En otras palabras, es incentivar y ayudar a desarrollar en estas mujeres habilidades. ¿Para qué? Para que asuman con liderazgo procesos, para que se posicionen en su comunidad o con un cargo político, ¿por qué no? Y puedan tomar decisiones. Y finalmente está el otro componente básico, que es el que más nos toca a nosotros y nos compete, y es ayudar a que estas mujeres reflexionen y resignifiquen su historia de vida, incluyendo entonces sus relaciones afectivas o amorosas y su entorno familiar. Y aquí traigo un ejemplo, Angélica, que me quedó sonando lo que me comentaste en el otro espacio. ¿Sigues allí? En el otro espacio. Y era que identificaba que a algunas mujeres les costaba hablar y reconocer de la ofensa que le había generado el agresor y además de eso, perdonarse. Y por el contrario, se nota en su discurso son autorreproches, autorreproches, como que ellas no se han perdonado. Y esto es algo muy importante porque ahí nos están brindando muchos elementos para nosotros ayudarles a través de preguntas, cambiar esa posición que aún está allí en subordinación, ¿sí? En vulneración. Una de esas preguntas sería bueno, ¿qué harías tú de diferente ante esta situación? Ya, o sea, que la saque como de esa situación y empiece como a pensar en otras posibilidades, y eso es resignificar, darle un sentido diferente a esa experiencia de vulnerabilidad que he vivido frente a esto. Bueno, hasta allí, ¿sabían de esos 4 componentes básicos? Pues, vamos entonces aquí a compartirles un jueguito. Si me están escuchando, es que los escucho como muy pasivos. ¿O será que yo no los estoy escuchando? Ah, sí, háblenme No, porque sí, ¿no? sí la estamos Eso que me escuchando. pasó en la web, que al inicio no me escuchaba. Yo no escuchaba, sí me escuchaban, pero no escuchaba. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer un jueguito. Este jueguito lo que, pues, es como reforzar lo que, pues, les he querido como transmitir en este espacio. Entonces, miramos acá, espérate aquí. Ya, entonces ahorita miramos otra cosa. El proyecto, ¿listo? Bueno, en el otro, aquí está conectado Linda, no. Linda no se conectó. Bueno, aquí quiero como que participemos todos. Y gracias, Angie, por tu aporte, fortalezas, debilidades, oportunidades. Imagino que cuando estoy presentando la diapositiva no puedo ver el foro. Bueno, aquí voy a hacer algo, ¿sí? Voy a dar
0,5 al estudiante que le vaya bien en esa parte. En el otro CIPAS fue Linda, pero que no se conectó. En el caso de Rosa, pues sería entonces, a mí me toca hacer tu evaluación, ¿no? La evaluación de práctica, entonces ayudaría. Entonces voy a compartir el enlace que por aquí, por favor, realicen el jueguito. Me comparten si pueden ver el juego, ¿vale? Y lo pueden resolver. Es súper fácil, súper fácil. Es completar. Ya ahí se los compartí. Y les aconsejo, antes de darle clic al juego, copien el enlace de esta reunión porque muchos ingresaron a ese juego y perdieron el encuentro. Entonces, sí, porfa, copien el enlace del juego y lo juegan en otra ventana para que no vayan a salir de este espacio. ¿Vale? Bueno. ¿Sí pueden ver el enlace, chicos, chicas? ¿Me confirman? Profe, sí, esto es con tiempo. No, Ah, no, ya. no. No, yo no les puse tiempo. Tiempo no. Mi interés es que reforcemos lo que hemos aprendido. Ay, Angélica se desconectó. Bueno, acá. Vamos a ver quién da más, quién da menos. ¿Cómo les va con ese juego? ¿Eh? Yo sí les compartí. Está duro o difícil, no me gana, está fácil. Fácil, fácil, fácil. Ah, bueno, ¿Cuántas aquí sí preguntas son, profe? son 5 preguntas. Mm. Son solo 5 preguntitas. Bueno, entonces en el primer punto, el empoderamiento intenta buscar y movilizar, les voy a ayudar con la primera. El empoderamiento intenta buscar y movilizar los aspectos positivos, esas fuerzas que potenciadas por el propio grupo o sistema social permite mejorar su vamos a ver. Ese concepto estaba aquí en la parte primera. Primero, sí, primero va calidad de vida y después bienestar. Listo. Ahí ya les ayudé con una, ya ustedes resuelvan la otra, a ver. ¿Quién ya terminó? ¿Quién ya terminó?
No, mentiras, hagan las cosas con calma. Muchas ventanas abiertas. Profe, ya terminé. Ah, Rosa, por Dios. No fue Es que de que usted rápida. no, es que de que usted lo envió, yo lo abrí en la otra pantalla. Pero le pregunté que Dios. hiciera con tiempo porque ya lo estaba haciendo. Ah, caramba. Esa es la actitud. ¿Los demás cómo les ha ido con eso? Doctora, Vamos. mi pena me dejó ingresar. Bueno, bueno, entonces miremos a ver. Tarararán, tarararán. No hay que esperar que los demás terminen de ¿qué? De hacerlo. Y miremos a ver las posiciones, a ver quién. Pues Rosa hace parte del otro grupo. Entonces Rosa ya, bueno, que están dentro de las primeras. Miremos a ver los otros. Esa es la actitud allí, excelente. Listo, entonces, para darle tiempito a los otros compañeritos, les voy a pedir, para mí es muy importante evaluar los espacios, ¿sí? Los espacios de estos CIPAS, precisamente, estas CIPAS, precisamente para seguir fortaleciendo con el otro, si es que continúo con el otro, con el mismo curso, el otro periodo, pues seguir fortaleciendo la parte metodológica, la parte teórica, todo eso. Entonces, su opinión es muy importante para mí. Entonces, ahí les comparto los que han terminado, porfa, me ayudan a resolver este cuestionario, que también es como la evidencia de su asistencia al espacio. Listo, doctora, terminé. Bueno, Andrea, muchas gracias. Vamos entonces, porque es que estoy tratando de ver los resultados, pero no me deja. Sí. Ah, carachas. Mira que aquí solamente me evidencia que presentaste, que solamente presentó una persona. En este caso es Andrea. Tan raro las demás, ¿por qué no? Bueno, voy a compartir pantalla para que vean que no es cuento mío. Miren, vean. Supuestamente aquí entonces, pero no aparecen los puntajes de los demás. Vamos a ver acá. Y yo sé que Rosa lo hizo, Andy lo hizo, pero muy raro. Mira, ve. Ustedes sí les dieron publicar a eso. Bueno,
Aquí aparece solamente quien lo hizo fue Vanessa y no los demás. Muy raro. Para los que lo hicieron, por favor, compartan también el pantallazo por el chat. Bueno, entonces podemos ya ir para ir finalizando, que yo veo que ya estamos ya finalizando. Aquí yo presento. En el chat les dejé también, por favor, para que ustedes me miren resuelvan la parte de la evaluación. ¿Listo? Aquí entonces yo quiero compartirles a ustedes una experiencia que es el proyecto Empoderamiento de Mujeres para el Fortalecimiento del Tejido Socioeconómico. Si ustedes pueden ver, este proyecto encierra esos 4 componentes que les hablaba, ¿sí? La parte interna, empoderamiento, fortalecimiento, pero también esa parte política y esa parte económica, ¿sí? Tejido socioeconómico. Entonces yo quiero finalizar diciéndoles que esta fue un proyecto de desarrollo social comunitario dirigido pues a mujeres. Ya les comparto para que ustedes tengan como una idea qué es eso, para los que cuando estén en la opción de grado y quieran hacer investigación, acción, porque le dan es decir, proyecto aplicado, entonces ustedes pueden escoger un tipo de este proyecto, el estilo de este proyecto. Ya me equivoqué acá. Y este proyecto, muy importante, pues aquí eso es una ficha, ¿no? De desarrollo social. ¿Qué va en ese proyecto? Pues va a descripción del proyecto, justificación, objetivos, metodología. Y lo que yo quería como profundizar, pero pues no alcanzamos por el tiempo, era que eh, mostrarles como el objetivo. Y a partir de ese objetivo, entonces se generan unas acciones, un plan de trabajo. Todo proyecto aplicado como este genera un plan de trabajo a partir de estos objetivos. Entonces, este proyecto de empoderamiento para mujeres lo que buscaba era propender por el desarrollo integral. Y cuando hablamos de integral, estamos hablando nuevamente de esos 4 componentes. De un grupo de mujeres de la red, de mujeres comunales y comunitarias y su núcleo familiar por medio de su participación social y soberanía económica. Y los objetivos específicos, ejecutar estrategias de enseñanza-desarrollo, fortalecer competencias de emprendimiento, autogestión, asociacionismo, generar espacios de reflexión y aprendizaje. Con el grupo de estudiantes, porque lo que yo hacía era asesorar estudiantes, o sea, pues yo los formaba para diseñar el plan y todo en el área de lo que es la parte social de la universidad, proyección social. Y entonces ellos hicieron un plan de acción. Y ese plan de acción buscó desarrollar habilidades, en este caso, competencias ciudadanas. Entonces, lo que buscaban era que estos estudiantes, estas mujeres empezaran como a identificar lo que sentían, a expresar lo que sentían, a aprender a defenderse si se les vulneraba pues los derechos o no, a generar resolución de conflictos. El hecho fue que fue una experiencia muy significativa para los estudiantes y también para las mujeres. Las mujeres sentían que se sentían como con un alivio, el haber expresado lo que sentían. Ellas mismas decían que se sentían como más fortalecidas. Entonces, este componente se trabajó. Yo no seguí trabajando lo demás porque en ese momento tuve que renunciar por fuerza mayor. Pero a lo que yo me refiero es que si ustedes analizan, siempre tienen en cuenta en ese proyecto esos 4 componentes. Cuando hablamos de desarrollo productivo, está relacionado con el proyecto, con esta parte de la parte económica, ¿cierto? Genera ingresos. Entonces, ¿qué es lo que uno buscaría? ¿No? Pues capacitar en todos los temas de emprendimiento, la parte empresarial, ¿listo?
hojas de vida. Aquí, miren que no estoy mal, miren, emprendimiento, autogestión, mercadeo. También acá, en esta parte que nos compete más el componente político y psicosocial del que les hablaba, vemos lo que es la participación social, que es lo político, las competencias ciudadanas, que son las capacidades de las que hablamos ahorita, esa parte psicosocial, desarrollo comunitario y social. ¿Sí ven? Y todo esto en búsqueda de equidad de género. Entonces, con esto quería como mostrarles un poco cómo se aplica la teoría en un proyecto de desarrollo social y que este proyecto les puede servir a ustedes cuando hagan su opción de grado, pueden meterlo como proyecto aplicado. Si me preguntan dónde aprenden más a ser psicólogos, en un proyecto aplicado que en un proyecto de investigación, pero ya es decisión de ustedes. Y lo otro es que los invito a que profundicen más, lean más estos referentes en el día de hoy. Yo sé que se van a recordar de mí cuando se gradúen y empiecen a escuchar este cuento del emprendimiento y esto, porque esos salen vacantes, vacantes de muchas fundaciones. Por ejemplo, W, la Fundación W, el Banco W, trabajan mucho esto, el empoderamiento de las mujeres desde lo empresarial, desde el emprendimiento. Bueno, chicos, entonces pregunto, ¿ya todos me hicieron la encuesta? Eso, gracias. También, porfa, me envían el pantallazo de la encuesta, vuelvo a compartirles. Y mientras resuelven la encuesta, los que les falta, sí me gustaría, ya para finalizar, ¿qué piensan de estos, los que tuvieron la posibilidad de estar en estos tres espacios? Y también, bueno, Rosa, que están en este en último espacio, ¿qué piensan de este espacio? De este CIPAS que se realizó, que les llamó la atención. Uy, pasó la Virgen. Ujú. Ay, no, tanto silencio me abrumaba. No, profe, estuvo bastante interesante, importante, me hizo recordar algunas cosas y obviamente también a afianzar el conocimiento, ¿no? Del empoderamiento, del empower. Y gracias por esas autoras que usted misma nos recomendó leer para ir más allá. Entonces, fue bastante gratificante y pues ayuda a ampliar el conocimiento, como lo dije antes. Bueno, Rosa, gracias por tu aporte, gracias por estar aquí, por esta invitación que te hice y que lo acojas y que, bueno, lo apliques también en esa sistematización que estás haciendo. Bueno, mis estudiantes del curso Acción Psicosocial, Vanessa, que creo que estaba en dos IPAs. En el segundo no sé si alcanzaste a estar. Sí me gustaría escuchar, si se merece generar este espacio, seguir con estas temáticas, pues para los próximos estudiantes que vienen. Tutora, pues la verdad, yo estuve en dos IPAs. Ujú, El anterior no alcancé a estar, pero la ujú, verdad a mí me pareció muy interesante porque, y pues me gusta sobre todo cómo usted nos expone, digamos, los temas, las situaciones, que nosotros como estudiantes, pues que estamos en proceso de ya esto a unos pasitos de graduarnos y como que nos, pues para mí me ubicó porque la verdad yo también me sentía como perdida, porque a veces a uno le falta como ese, como una ayudita, como esa ayudita de que lo guíen a uno, que lo hagan a uno como asentar el conocimiento que uno ya tiene en proceso, que uno a veces dice, pero si es que yo hago esto, pero será que si me sale mal, será que si, por lo menos en el caso de que estamos haciendo las actividades en el campo psicosocial, ¿no? En la ujú. educación, en el campo de familia, en el que estamos ahorita que es comunidad.
Entonces uno a veces no sabe cómo uno pararse dentro de esas comunidades y la verdad pues a mí sí me gustó y me parece muy interesante que sigan esto, pues, fortaleciéndose en estos IPA para que muchos estudiantes también como que se centren en qué es lo que es la psicología como tal. Comunitaria. Sí, señora. Comunitaria, ¿no? Porque, ay, Dios mío, la psicología, como podrá decirlo Rosita, tiene diversos campos y cada campo pues tiene su manera de proceder. Gracias, aprecio, valoro mucho tu comentario, Vanessa. Jesús también ha estado en los IPAs. Hoy estás muy callado, Jesús. ¿Qué piensas tú? Jesús ya ha estado en los tres. O en las compañeritas que acabaron de llegar. Si no pueden hablar, pues entonces mensajito por el chat. ¿Sí? Si merecen replicar estos espacios. Bueno, entonces acá yo sí Entonces, señor, y como dice usted, o sea, dentro de este CIPA, nos ayudó a que nos empoderáramos más en la psicología social, que no solamente en el campo de acción psicosocial y comunitario, sino a nivel general. ay, Entonces, qué bueno. me ayuda a uno. Me alegra muchísimo que lo apliquen en los otros cursos. Eso es me alegra muchísimo, lo abrazo mucho. Bueno, mis apreciados estudiantes, vamos a ver quién ocupa el primer lugar. Acuérdense que quien ocupa el primer lugar es el que gana los puntos. Espérense yo una cosa. Pero ¿por qué sigue apareciendo? Bueno, ahí está cargando. Pues ahí apareció de primera Vanessa, pero ahí no aparece más. Ah, sí, señor, vea. Samira, primer puesto. Vanessa, segundo puesto. Y el tercero, ver todos los resultados. Miremos a ver.